leer en Mateo capítulo 1 para comenzar nuestra reflexión. Evangelio según San Mateo, el capítulo 1. Comenzando en el verso 1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. El verso 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Tengamos un tiempo de oración. Santo Dios, te rendimos adoración porque la perfección está en todos tus atributos. También te adoramos por el don inefable de la persona del Señor Jesús para reconciliarnos contigo, para salvar nuestras almas para la eternidad. También, Señor, queremos darte la gracia por el Espíritu Santo que mora en nosotros en base a la sangre derramada, y también gracias por tu palabra, en la cual tenemos un manjar delicioso para nuestro peregrinaje mientras esperamos al Señor Jesús. Santo Dios, sin ti nada podemos hacer. Y es por eso que suplicamos tu ayuda cuando compartimos tu palabra, deseando que tú seas glorificado y que nosotros seamos mutuamente edificados. Te lo pedimos todo en el nombre glorioso del Señor Jesús. Amén. Antes de ser creyente, me regalaron un Nuevo Testamento. Lo abrí y comencé a leer en Mateo capítulo 1. Pero pronto, ese mismo día yo lo puse a un lado porque para mí la lectura era monótona, debido a que lo que estaba leyendo era nombres de personas. Así que no llegué a terminar la genealogía del Señor y lo puse a un lado. Ahora, la Biblia nos dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Por esa razón, en un estado de inconverso, nosotros no discerníamos nada concerniente a lo que estábamos leyendo en Mateo capítulo 1. Pero fue después de ser creyente que entonces, leyendo la palabra, meditando la palabra y recordando lo que dice el salmista, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Fue después de ser creyente que, meditando en este capítulo, dijimos, bueno, pero aquí hay abundante comida. Aquí hay asado con postre y un vaso de vino. De manera que comenzamos a ver cosas en el Evangelio según San Mateo, en la genealogía, que no percibíamos antes. Lo primero que nos llamó la atención fue que en el verso 1
Después de la palabra Jesucristo, después de citar al Señor, el que sigue es David. Entonces eso nos llamó la atención. ¿Por qué David es citado antes que Abraham? Ahora recordemos que el Espíritu Santo no pone aquí nada por casualidad. Muchas veces el Espíritu Santo nos instruye con datos que parecerían irrelevantes, de poca importancia. En este caso, creo que hay una razón por la cual cita primero a David antes que Abraham, que vivió tantos años antes. Lo normal sería primero mencionar a Abraham, después seguir con su descendiente hasta llegar a David. Pero salta a la atención que el primero que cita después del Señor Jesucristo es David. Y uno diría, pero ¿y por qué? Bueno, a David le fue hecha una promesa nacional. Y el Evangelio según San Mateo, que evidentemente es escrito para convencer a los judíos de que Jesús es el Mesías prometido, ya en el capítulo 2, ¿verdad? Dice, cuando los sabios vinieron, la pregunta era, ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? Así que es el Evangelio de reino, de rey. Si subrayamos la palabra rey y reino en Mateo, encontraremos que abunda más que en los demás evangelios. Entonces a David le fue hecha una promesa nacional, mientras que a Abraham le fue hecha una promesa internacional. Ahora pensemos nosotros que supongamos que llega el Mundial de Fútbol y Paraguay clasifica. Cuando se inicia el Mundial, sabemos que hay equipos de diferentes países, pero para los paraguayos la atención estará fijada no en otro país, sino en el equipo de Paraguay. Una cosa que confirmó, me dio a entender esto, fue que un joven judío llamado Abraham Eliezer, un hermano, se hizo amigo de él con el fin de evangelizarlo, y llegó el momento en que le regaló un Nuevo Testamento en una cubierta. Abraham Eliezer se llevó su testamento, no sabía que tenía un Nuevo Testamento en la cubierta, pero se lo llevó, y cuando abrió la cubierta vio que dice Nuevo Testamento, y entonces él narra en su testimonio que dijo, ay, este es un libro del diablo, y lo tiró. Cuando se encontró nuevamente el amigo con él, le preguntó, ¿qué te pareció lo que te di? Y él le dijo, bueno, se me perdió. O sea, no te preocupes, yo tengo otro para ti aquí. Y le dio nuevamente el Nuevo Testamento. En esta ocasión, Abraham Eliezer abrió en el primer capítulo de Mateo y él testifica que él fue impactado al ver el nombre de David. Y eso fue lo que le llamó a seguir leyendo el Nuevo Testamento. Eventualmente, testifica él, el Espíritu Santo comenzó a trabajar en mi vida y él recibió a Cristo como su Salvador. En 2 de Samuel, capítulo 7, en el Salmo 89, en Isaías 9, hay una promesa al rey David de que de él iba a venir uno que se iba a sentar en su trono, y es que este iba a ser un trono eterno. Por consiguiente, para el judío es muy interesante ver a David aquí, aunque también aprecian a Abraham. Si seguimos leyendo en toda la genealogía, nos parece que Abraham aparece 3 veces, pero David aparece 6 veces citado aquí. Así que esto fue lo primero que percibimos que venía de Dios para nuestra instrucción. Que David está aquí primero que Abraham porque a Israel se le hizo a través de David la promesa de un rey que va a reinar eternamente.
La segunda cosa que observamos aquí en la genealogía fue que es única. Esta genealogía es singular porque es la única que aparece en la Biblia hasta donde nosotros comprendemos y la hemos leído. Es la única que tiene 5 mujeres. Encontramos aquí 4 mujeres citadas directamente por su nombre y hay una que está citada indirectamente, pero sabemos que fue Betsabé, la mujer de Urías, con la cual David cometió el pecado de adulterio. Así que para nosotros es singular esta genealogía porque contiene los nombres de 5 mujeres. Ahora, hay verdades que podemos enfatizar pensando en cada una de estas mujeres. La primera es Tamar. Y si nos detenemos a estudiar, a leer sobre la historia de la vida de Tamar, encontraremos que sobre Tamar podemos enfatizar la misericordia. Si por la gracia Dios nos da lo que no merecemos, por la gracia, por la misericordia, Dios nos libra de lo que merecemos. Y vamos a ver más adelante que Tamar realmente merecía morir por lo que hizo. Pero la misericordia la alcanzó. En segundo lugar aparece Rahab. Y aquí lo que podemos enfatizar es lo que dice Romanos en el capítulo 10. La fe viene por oír la palabra de Dios. Por esa fe Rahab vino a estar dentro de la nación de Israel y vino a ser una de aquellas de quien vino el Señor Jesús. Y de hecho, Hebreos capítulo 11 nos recuerda, por la fe, Rahab. Así que si en Tamar pensamos en la misericordia, en Rahab, vemos el principio de la fe. La fe viene por oír la palabra de Dios. Cuando los espías llegaron en Josué capítulo 2, algo que ella le dijo fue, hemos oído lo que Dios hizo en el Mar Rojo. Hemos oído, ¿qué oyó? Algo de la historia del pueblo de Dios en el libro de Éxodo. La tercera mujer que aparece aquí es Ruth. Hay un principio, es algo que podemos enfatizar en Ruth, una verdad que podíamos decir, aquella a quien la ley excluye, la gracia la recibe, la incluye. Porque Ruth era moabita y los moabitas, por ley, estaban impedidos de ser parte de la ciudadanía de Israel. Pero si la ley la incluía, la gracia la incluyó. La cuarta mujer aquí aparece es la mujer de Urías. ¿Qué podríamos decir a la luz de esta mujer asociada aquí con el rey David? Bueno, aquí podemos decir caído, pero no perdido. Una cosa es nuestra posición en Cristo, otra es nuestra condición. Pero nuestra salvación no depende de nuestra condición. Depende de que hemos confiado en Jesucristo como nuestro único Salvador. Por último, la última mujer que aparece aquí es María. ¿Qué podemos aprender de María? Pues podemos aprender que la salvación no se hereda. María no fue salva porque era la madre del Mesías. María fue salva por su fe personal. Por eso ella dice en Lucas, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Así que estas cosas podemos enfatizar a la luz de estas 5 mujeres. Pero algo más por la cual esta genealogía es peculiar es esta. El antecedente de estas mujeres. Bueno, pensamos que si a cada uno de nosotros se nos pide escribir
los nombres de nuestra madre, de nuestra abuela, de nuestra bisabuela, de nuestras hermanas. Y dentro de ella hay mujeres con un antecedente moral, como Betsabé, como Rahab o como Tamar. Es posible que la incluyéramos. Posiblemente la dejáramos fuera. Nuestro abuelo adoptó una niña y cuando creció, ella se entregó a la vida de prostitución. Los padres de ella, los hermanos, los parientes que vivían no lejos de ahí, jamás la quisieron recibir. Ella era una prostituta y por consiguiente no querían ninguna relación con ella. Se necesitaba el amor para soportar algo así. Y recuerdo que mi abuelo, aun siendo ella una prostituta, él la visitaba. Bueno, aquí tenemos a 3 mujeres de una conducta moral, un antecedente completamente negativo. ¿Pero qué encontramos? Estas 3 mujeres están en la genealogía de nuestro glorioso Señor y Salvador. Así que aquí podríamos decir, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por estas razones pensamos que esta es una genealogía muy singular. Pero algo más podemos ver en esta genealogía. De las 3 mujeres, de las 5 mujeres que son citadas, 3 de ellas son gentiles. Y nos parece paradójico que un libro como el de Mateo, que va a enfocar, porque fue escrito ahora, es para todos, pero originalmente fue escrito a judíos. Así que podríamos decir, escrito a judíos y ahora para el pueblo de Dios. Pero parecería paradójico que de 5 mujeres que se mencionan, 3 de ellas son gentiles. Tamar, Rahab y Ruth no eran judías. Esto nos hace recordar que el Señor no es Dios solamente de los judíos, sino que en el plan de Dios había la salvación para los gentiles. Y aunque no mucho, pero recordamos que el Señor Jesús, aunque en pocas ocasiones, pero salió del territorio de Israel, como cuando fue a Tiro y Sidón, y allí hizo un milagro a favor de la mujer sirofenicia. Recordamos que en Hechos capítulo 10 se nos habla de un centurión, Cornelio, que no era judío. Cuando uno lee el Antiguo Testamento y encuentra la historia de Jonás, uno se da cuenta que Dios tenía en mente los gentiles, porque Nínive era una ciudad gentil. Así que aunque siendo un libro escrito primeramente a judíos y ahora para todo el pueblo de Dios, en el capítulo 1 creo que tenemos una genealogía completamente singular. Pero hay algo más que podemos decir, viendo la singularidad de esta genealogía. Aquí podríamos decir, bueno, por la ley, hay mujeres aquí que descienden de maldición. Sin embargo, por la gracia, tienen la gran bendición de ser parte del pueblo de Dios. Nos referimos a Tamar y a Rahab. Tamar y Rahab eran cananeas.
Y como cananea descendían de Can, de Can, pero a través de Canaán, su hijo. Y recordamos que en Éxodo, en Génesis capítulo 9, el verso 25, hay una maldición para la descendiente de Cam. Cuando Noé dijo, maldito sea Canaán. Canaán era el padre originalmente tanto de Tamar como de Rahab. ¿Y qué encontramos? Que dos mujeres que estaban bajo maldición, ahora, aunque el Antiguo Testamento dice a Canaán, siervo de siervo, pero encontramos que estas no son siervos de siervo. Estas son dos mujeres que pertenecen a ese grupo que el Señor llama una nación santa, un pueblo escogido. Eso nos parece que es otro detalle que hace muy peculiar, muy singular esta genealogía. Ahora, también podríamos decir que de estas mujeres brotan múltiples lecciones. Por supuesto, el tiempo apremia, no vamos a tocar demasiado sobre esto porque hay mucha comida, como le dije al principio. Encontré mucha comida en este capítulo. Pero hay múltiples bendiciones a la luz de la Biblia en estas mujeres. La primera instrucción, la primera enseñanza que podemos captar de estas mujeres es basada en sus vidas. Pero la segunda bendición que podemos disfrutar y obtener lecciones espirituales sobre esta mujer es por el significado de sus nombres. Así que por su vida y por el significado de sus nombres, el Espíritu Santo ha dejado aquí un banquete para que nos deleitemos en esta genealogía. Al menos esa ha sido nuestra experiencia. Vamos a ver solamente, esta noche solamente podremos tocar Tamar, pero vamos a pensar en su vida. Dijimos al principio que podemos puntualizar la misericordia en Tamar. ¿Por qué? Bueno, Tamar fue la esposa de un hijo de Judá llamado Er, el primogénito de él. La Biblia dice que el Señor cortó a Er, era malo. Tal vez Judá pensaría que Tamar estaba detrás de la muerte, pero la Biblia dice que era un hombre malo. Dios lo cortó. Como en los tiempos antiguos, cuando una pareja no tenía hijos y moría el esposo, pues se unía, se casaba con el hermano mayor. Así que al morir Er, Tamar se casó con su hermano Onán. Pero ¿qué ocurre? Onán se planteó, puso en práctica lo que podríamos llamar hoy la planificación familiar, y él no quería tener hijos. Si vamos al capítulo 38 de Génesis, donde está la historia de Tamar, veremos cómo procedió él. Y dice la Biblia que el Señor lo cortó también. Bueno, ahora, ¿qué pensaría Judá? Son 3 hijos, ya han muerto 2. ¿Qué está haciendo esta mujer? ¿Qué pasa? Me queda Sela, mi hijo menor. Yo me lo llevo. Ahora Sela crece, ya tiene edad de unirse a Tamar, pero tal vez por instinto paternal, Judá no se lo entregó. Y es aquí donde
Tamar procede en una forma, ¿verdad? Que si bien a Judá podemos decir que incurrió en fornicación, de Tamar vemos una acción más grotesca, más repugnante, porque Tamar sabía que Judá era su suegro y premeditadamente planificó tener relaciones sexuales con su suegro. ¿Por qué premeditadamente? Bueno, si fuéramos a un caso judicial hoy, ¿de qué podíamos acusar a Judá? De fornicación. Bien, su esposa había muerto, era viudo, no era un hombre de edad muy avanzada y tenía ganado, tenía ovejas, era pastor de ovejas. Cuando Tamar consideró que Sela debió de haber sido entregado a ella para que fuera su esposo y que Judá no lo hacía, entonces planificó, se vistió de ramera, sabía por dónde pasaba Judá y se puso allí con el deliberado propósito de que él le solicitara la relación sexual, porque por eso se vistió de ramera. Ahora decimos que ella premeditó, Tamar premeditó esto. Si a Judá se le decía después, mira, tú tuviste tu esposo, la esposa de tu hijo, tu nuera está embarazada de ti, Judá podía decir, no, pero yo no he tenido relaciones sexuales con ella. Eso podía decir él, aunque era verdad, pero iniciando, podíamos decir el juicio, podía decir eso. Ahora, ¿por qué decimos que Tamar premeditó esto? Cuando ella se paró por donde pasaba Judá, y él la vio vestida de ramera y fue a solicitarle sus servicios sexuales, le ofreció un cabrito. Dice ella, no me voy a vender tan barata. Entonces, Judá, ¿verdad? Con ese deseo, ¿verdad? De desahogarse sexualmente, le dice, ¿qué quiere que te dé? Y aquí es que vemos la premeditación de Tamar. Mira, lo primero que yo quiero que tú me des es tu sello. Después, yo quiero tu bordón y tú tienes ahí una prenda. La Biblia nuestra dice un cordón. Otras versiones dicen un brazalete. No era un simple cordón como de un zapato, era una prenda. Entonces, ¿por qué Tamar premeditó esto? Ella dijo, eventualmente, si yo quedo en estado, esto se va a saber. ¿Cómo me defiendo? Bueno, así ocurrió. Le llegó la noticia a Judá de que Tamar estaba embarazada. Y él la juzgó y dijo, bueno, sí, sáquenla y quémenla. Así que se ha preparado una pira, un horno para quemar a Tamar. Cuando aquí viene Tamar, embarazada, antes de que la tiraran al horno, se defiende. ¿Con qué se defendió? Lo primero que Tamar sacó fue el sello. ¿Por qué? Si ella decía, el dueño de estas tres cosas es el autor de mi embarazo, si ella decía así, si no presentaba el sello, estaba en un problema. Porque Judá podía decir, bueno, pero yo no soy el único que tengo un bordón. Yo no soy el único que tengo un brazalete, otros lo tienen.
Pero lo primero que Tamar presentó en su defensa fue el sello. Ahí Judá no podía negarse. Y fue por el sello que Tamar se libró de ser quemada. De manera que ella premeditó bien lo que iba a hacer. Ella dijo, si quedo en estado y se sabe, me van a quemar, me van a matar, me van a apedrear. ¿Qué hago? Yo quiero algo seguro. Judá podía negar si no fuera por el sello. Judá podía decir, yo no soy el único que tengo un brazalete, un cordón, una prenda. Judá puede decir, yo no soy el único que tengo un bordón. Pero Judá no podía decir que ese no era su sello. De manera que la misericordia de Dios alcanza a Tamar para que no muera quemada. Pero la pregunta viene, ¿en base a qué? Porque tenía el sello. Tenía el sello. Ese sello era del padre del niño que estaba en el vientre. Y si mataban o se quemaban a Tamar, ¿qué iban a hacer entonces con Judá? Recordamos en este caso el hecho de Juan capítulo 8, cuando los judíos trajeron al Señor a una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio. Pero solamente trajeron a la mujer. ¿Dónde está el hombre? Porque algo había que hacerle al hombre. Allí iban a morir los dos apedreados. Tamar fue librada de la muerte, de ser quemada, porque ella, lo primero que le pidió a Judá fue el sello. Y con eso estaba anticipando, cuando esto se descubra, yo me voy a defender. ¿Con qué? Con el sello. Y aquí llega la aplicación espiritual para nosotros, hermanos. ¿No merecemos el infierno? Yo no merezco uno solo. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios no va a permitir que yo vaya al infierno? Porque un día, como dice Efesios capítulo 1, verso 13, en él también, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Y ahora, ¿qué decimos? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa sangre que Él derramó, nos redimió, nos salvó. Y como sello de esa salvación, Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Estamos sellados, hermanos. Nada, ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude a ponderar más estas verdades y darle gracias, porque realmente a veces la palabra de Dios nos enseña con cosas, con datos pequeños. A veces la palabra de Dios nos enseña aún guardando silencio. Tenemos aquí un manantial, un manjar diario, la palabra de Dios. Y esto fue lo que a mí me cautivó cuando, siendo inconverso, yo no comprendía nada de Mateo 1, esa genealogía, pero cuando vine a Cristo, yo pude decir, no, pero aquí hay alimento espiritual, alimento para el alma. Y es por eso que la genealogía en Mateo capítulo 1, para nosotros, para mí, es una genealogía singular, por todo lo que nos presenta y las lecciones que podemos tener. Que el Señor nos bendiga y gracias por la invitación y por concedernos compartir de su palabra con ustedes.